Durante la Edad Media cabe señalar dos periodos claramente diferenciados. Alta Edad Media, en la cual la economía fundamentalmente agraria y de subsistencia no se produce para el intercambio, sino únicamente en función de las necesidades. Resurgimiento del trueque, es decir, el intercambio de unos bienes por otros sin empleo de dinero, propiedad de la tierra como principal forma de riqueza, apogeo del feudalismo, dominio señorial sobre las tierras. Y en la Baja Edad Media, la revolución comercial, el resurgimiento de las ciudades y de la economía monetaria, desarrollo demográfico que estimula el crecimiento de los cultivos al ser necesarios más alimentos, intensificación de la actividad artesanal y avances tecnológicos que principalmente estaban en las ciudades, supuso la aparición de excedentes a los que se dio salida mediante el comercio. Durante toda la Edad Media, la Iglesia fue uno de los grandes centros de poder junto a las monarquías. Su influencia se dejó de sentir en todas las ramas del saber, de tal forma que la historia del pensamiento económico de la época va a estar ligada a consideraciones del carácter tecnológico moral. Los principios básicos del capitalismo son defensa de los derechos individuales, propiedad privada de capital y de medios productivos, libertad de empresa, mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o ponerle fin, mercado competitivo, lo cual supone que el precio de intercambio sea por la interacción de oferta y demanda con la menor injerencia posible del Estado. En este mercado, con múltiples opciones y alternativas de productos entre los cuales los individuos tienen la posibilidad de escoger, en él se conforman las decisiones de demanda y oferta que dan lugares a los equilibrios y los precios. El papel del Estado en el capitalismo. La principal tarea del gobierno sobre el capitalismo es controlar los fallos del mercado. Además, debe evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y debe fomentar la competencia. La escasa presencia e influencia del poder político en el mercado destaca porque permite a propietarios o empresarios operar con un alto grado de libertad e independencia para la consecución de beneficios. Con esto, los empleadores logran la reinversión en las empresas y el pago a los trabajadores. Existió el denominado comunismo primitivo cuando los seres humanos se dedicaban a la caza y a la recolección. En esos tiempos la propiedad era comunitaria y solo cuando nuestra especie comenzó a practicar el sedentarismo se pudo iniciar la acumulación de capital y la propiedad privada. Se puede afirmar, además, que existieron prácticas que se pueden identificar como comunistas en ciertas sociedades de la antigüedad, como por ejemplo la cultura precolombina incaica. Existía un sistema agrícola que luego disponía de la distribución de las cosechas desde una autoridad central. Debemos notar, además, que quizás uno de los intentos más importantes de llevar las ideas del comunismo fue la creación en 1922 de las eh, repúblicas socialistas soviéticas, donde prácticamente se desapareció la propiedad privada intentando planificar la economía desde el Estado. Pensamiento económico de Friedman. Friedman destaca por ser el representante más emblemático de los monetaristas. Es un ferviente defensor de la idea de que existe una clara relación entre la cantidad de dinero en circulación y los niveles de inflación. Por su parte, Friedman también argumenta que hay mecanismos automáticos de ajuste en la economía. En otras palabras, es totalmente contrario a la intervención del Estado en la economía. En lo referente a política monetaria, Friedman afirma que las autoridades deben encargarse únicamente de supervisar eficazmente la cantidad de dinero base, programando la correspondiente tasa de crecimiento anual del dinero. Según Friedman, esta es la única forma de tener bajo control las posibles tensiones inflacionistas. También cree que la total libertad del mercado permitirá alcanzar el equilibrio económico y en consecuencia se evitará tensiones inflacionistas. Precisamente, Friedman fue muy crítico con las ideas de Keynes, especialmente en aquellas que se referían a la intervención del sector público en la economía. Postulados básicos de la economía neoclásica. Los neoclásicos centraron su análisis en la elección entre varias alternativas y en los cambios marginales como objeto de cálculo y el equilibrio general. La escuela neoclásica se basa en tres supuestos básicos: que el productor y consumidor son racionales, que las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios, mientras que las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando los venden, y que las personas y empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Existen varias diferencias en sus análisis con respecto a los clásicos en lo que se refiere a la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta. Sobre la teoría del valor, los neoclásicos señalaban que el valor se determinaba por la utilidad que la mercancía reportaba a los consumidores y su escasez relativa. De esta forma, a mayor utilidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Por otra parte, mientras más escaso sea un bien, mayor valor tendrá.
Sobre la formación de los precios y distribución de la renta, los neoclásicos consideran que la oferta y demanda de los factores determinaban sus precios. De esta forma, el equilibrio en el mercado de factores determina la renta y su distribución ante los agentes económicos dueños de los factores de producción. Grecia estaba conformada por una serie de ciudades-estados que, en numerosas ocasiones, rivalizaron. Así, Etolia era una región volcada en el pastoreo, mientras que Tesalia, el Peloponeso y Beocia se dedican fundamentalmente a la ganadería y a la producción de trigo. Por el contrario, las célebres ciudades-estado de Atenas, Esparta y Corinto eran importantes núcleos comerciales y artesanales. Gracias al comercio, se aprovisionaban de mano de obra esclava y de materias primas como el trigo y la madera. El agora mercado era el centro de la vida económica de las ciudades griegas, y es que en el agora se cerraban transacciones y se realizaban depósitos. En las ciudades tuvo un lugar notable desarrollado en la artesanía, quedando distribuidos los artesanos en barrios según su actividad: alfareros, metalurgistas y artesanos especializados en muebles. Iguales a los avances de la artesanía, se produjo un destacado desarrollo de la minería.